En un mundo donde el orgullo y la autosuficiencia son exaltados, pocos comprenden el poder transformador de un corazón sometido a Dios. Nos enseñan que para ser grandes debemos elevarnos por encima de los demás, demostrar nuestra fuerza, hacernos escuchar y no depender de nadie. Pero, ¿y si la verdadera grandeza estuviera en lo contrario? ¿Y si el secreto para recibir la gracia y el favor de Dios no estuviera en imponer nuestra voluntad, sino en rendirnos completamente a la suya? La humildad es una de las virtudes más mencionadas en la Biblia y, sin embargo, muchas veces es mal entendida. Algunos creen que ser humilde es ser débil, que significa permitir que otros nos pasen por encima, que implica una vida sin aspiraciones ni propósito. Pero la palabra de Dios nos muestra algo muy diferente. La humildad no es debilidad, sino poder bajo control. No es falta de identidad, sino la decisión consciente de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor. En la carta de Santiago capítulo 4 versículo 10 leemos: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Este versículo revela un principio espiritual profundo. El camino hacia la exaltación en el reino de Dios no es la autopromoción, sino la sumisión a su voluntad. Es un misterio que va en contra de la lógica del mundo, pero que abre puertas que nadie puede cerrar. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Desde Moisés, quien fue llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra, hasta David, quien a pesar de ser un rey poderoso, siempre reconoció su dependencia de Dios. La historia de la humanidad nos muestra que aquellos que se humillan ante el Señor son los que terminan viendo su gloria de manera más profunda. Pero, ¿qué significa realmente ser humilde según la Biblia? ¿Es simplemente una actitud de modestia externa? ¿O es algo más profundo que transforma el corazón? Si quieres conocer el verdadero significado de la humildad y cómo esta virtud puede abrir las puertas del cielo en tu vida, quédate hasta el final de este mensaje. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu relación con Dios para siempre. La humildad es una de las virtudes más valoradas en la palabra de Dios y al mismo tiempo una de las más difíciles de practicar. En una sociedad donde se nos enseña a sobresalir, a hacer valer nuestros derechos y a construir nuestra propia grandeza, la humildad parece ir en contra de todo lo que nos rodea. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, descubrimos que la humildad no es solo un rasgo de carácter, sino una actitud del corazón que nos acerca a Dios y nos posiciona para recibir su gracia. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Este pasaje revela la esencia de la humildad bíblica, un corazón que no busca engrandecerse a sí mismo, sino que se enfoca en servir a los demás y en rendirse ante la voluntad de Dios. Muchos confunden la humildad con la inseguridad, la falta de autoestima o la ausencia de ambición.
Pero la Biblia nos muestra que la verdadera humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios. Es reconocer que sin Él no somos nada, y que todo lo que tenemos proviene de su mano. El rey David, a pesar de ser un hombre poderoso y un gran líder, entendía esto cuando escribió en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La humildad en la Biblia no es una opción, es un mandato. Dios nos llama a humillarnos delante de Él, a depender de su dirección y a confiar en su providencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, encontramos esta instrucción clara. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto nos muestra que la humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos libera del peso de la autosuficiencia y la preocupación. Uno de los mejores ejemplos de humildad en la Biblia es Moisés. En el libro de Números capítulo 12, versículo 3, se dice de él: «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». A pesar de ser el líder del pueblo de Israel, Moisés entendía que su autoridad venía de Dios y no de sí mismo. Nunca buscó exaltarse, sino que siempre dependió completamente del Señor. Pero el ejemplo supremo de humildad es Jesucristo. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 se nos dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se hizo siervo y entregó su vida por nosotros. Este es el más alto nivel de humildad que podemos encontrar, y es el modelo que todo cristiano debe seguir. Jesús no solo enseñó sobre la humildad con palabras, sino que la vivió en cada aspecto de su vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29, Él mismo nos invita: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad es un camino que nos lleva a la paz y al descanso. Cuando dejamos de luchar por nuestra propia grandeza y comenzamos a vivir en total rendición a Dios, encontramos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Pero la humildad también es un requisito para recibir la gracia de Dios. En la carta de Santiago capítulo 4 versículo 6 leemos: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Esto significa que cuando caminamos en orgullo, nos cerramos a la bendición y dirección de Dios, pero cuando nos humillamos ante Él, su gracia nos rodea y su favor nos abre puertas. Un corazón humilde no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. No se aferra a sus propios planes, sino que se somete a la voluntad del Señor. No vive para impresionar a los hombres, sino para agradar a Dios. Esta es la humildad que transforma vidas, que abre puertas en el cielo y que nos hace verdaderamente grandes a los ojos de Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos muestra la diferencia entre la arrogancia religiosa y la verdadera humildad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, Jesús relata la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos, un fariseo, se jactaba de su justicia propia, mientras que el otro, un publicano, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluye la parábola con estas palabras: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Este principio sigue vigente hoy. No es nuestra religiosidad, nuestras obras o nuestra imagen lo que nos acerca a Dios, sino un corazón quebrantado y humilde delante de Él. La humildad también se refleja en cómo tratamos a los demás. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, se nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un corazón humilde no busca conflictos ni divisiones, sino que promueve la unidad y el amor en la comunidad de fe. Vivir en humildad no siempre es fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza caída. El orgullo es un enemigo constante, que nos susurra que merecemos más, que debemos hacer valer nuestros derechos, que debemos buscar nuestro propio beneficio. Pero cuando nos rendimos ante Dios y permitimos que su Espíritu transforme nuestro corazón, podemos caminar en verdadera humildad. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a humillarse ante Él. En el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15, Dios dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor se acerca a los humildes, los levanta, los fortalece, y los usa para sus propósitos. No se trata de cuánto sabemos, de cuántos dones tenemos o de cuánto hemos logrado. Se trata de si estamos dispuestos a rendirnos completamente a Él, reconociendo que sin su gracia no podemos hacer nada. La humildad es la llave que abre las puertas del cielo. Es el camino hacia la verdadera exaltación, no según los estándares del mundo, sino según el corazón de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, el orgullo ha sido una de las principales razones de la caída del hombre. Desde el principio, la soberbia llevó a Satanás a rebelarse contra Dios y arrastró a muchos con él. También fue el orgullo lo que hizo que Adán y Eva desobedecieran el mandato divino en el huerto del Edén, creyendo que podían alcanzar el conocimiento y la gloria sin depender de su Creador. La Biblia nos muestra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este principio no es solo una advertencia, sino una realidad espiritual que se ha cumplido una y otra vez a lo largo de la historia bíblica y en la vida de cada persona. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, la Escritura dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo nos muestra una verdad poderosa. El orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a su gracia y favor. Cuando alguien camina en soberbia, está cerrando su corazón a la dirección del Señor, confiando en su propia capacidad en lugar de depender de la sabiduría divina. Pero cuando una persona se humilla, reconoce su necesidad de Dios y se pone en una posición donde el Señor puede obrar en su vida. Dios se opone activamente al soberbio. No es solo que Él desapruebe la soberbia, sino que la confronta y la derriba. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto significa que el orgullo lleva inevitablemente a la ruina, porque el hombre que confía en sí mismo en lugar de en Dios, está construyendo sobre un fundamento frágil. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios resiste a los soberbios es la historia del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4, vemos cómo este poderoso gobernante de Babilonia se enorgulleció de sus logros y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero mientras aún hablaba, Dios le quitó su reino y lo humilló, haciéndolo vivir como un animal del campo hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Solo cuando Nabucodonosor se humilló y reconoció la soberanía de Dios,
Su reino le fue restaurado. Este patrón se repite en toda la Escritura. Cuando los hombres se exaltan a sí mismos, Dios los humilla. Pero cuando se humillan, Dios los levanta. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús nos enseña este principio con claridad. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta no es solo una ley moral, sino una ley espiritual que opera en la vida de cada persona. El orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos endurece y nos impide recibir su dirección. En el libro de Éxodo, vemos cómo el faraón de Egipto endureció su corazón una y otra vez, resistiéndose a la voluntad de Dios y negándose a liberar al pueblo de Israel. Su soberbia lo llevó a su propia destrucción, y lo que pudo haber sido una oportunidad para humillarse y recibir la misericordia de Dios, terminó en juicio. Por otro lado, la humildad abre las puertas del favor divino. Un claro ejemplo de esto es la vida del rey Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, se nos dice que Josías, al escuchar la lectura del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Como resultado, el Señor retrasó el juicio sobre Judá y le concedió paz durante su reinado. Su actitud de humildad atrajo la misericordia de Dios, mostrando que cuando una persona se humilla, el Señor responde con gracia. La humildad no es solo una actitud del corazón, sino una decisión activa de someterse a la voluntad de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, se nos exhorta: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto nos enseña que la exaltación no viene por nuestros propios esfuerzos, sino como resultado de nuestra sumisión a Dios. Cuando nos humillamos, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que necesitamos de la guía y el poder de Dios en nuestras vidas. Esta humildad nos permite recibir sus bendiciones, porque Dios no puede derramar su gracia sobre un corazón lleno de orgullo. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, Dios declara: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Un corazón humilde es un corazón sensible a la voz de Dios. Mientras que el soberbio confía en su propia sabiduría y se aleja de la corrección, el humilde busca aprender, crecer y cambiar conforme a la voluntad de Dios. Esta diferencia es evidente en la historia del rey Saúl y el rey David. Saúl, a pesar de ser escogido por Dios, se llenó de orgullo y desobedeció los mandatos divinos, confiando en su propio juicio en lugar de en la palabra de Dios. Como resultado, el Señor lo rechazó. David, en cambio, aunque cometió errores, siempre mostró un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado, él no se justificó ni se resistió, sino que se humilló y clamó a Dios por misericordia. El Salmo 51, escrito por David después de su caída, refleja la actitud de un corazón verdaderamente humilde. En el versículo 17, David declara: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la clave para recibir la restauración y el favor del Señor. Un corazón quebrantado y humillado delante de Él. Dios no busca grandeza humana, logros o reconocimiento terrenal. Él busca corazones rendidos, dispuestos a depender completamente de su gracia y obedecer su palabra. Cuando caminamos en humildad, no solo encontramos la paz y el descanso que vienen de confiar en Dios, sino que también experimentamos su exaltación en el tiempo correcto. La exaltación que viene de Dios no es temporal ni superficial. No se trata de posiciones, riquezas o fama terrenal, sino de algo mucho más grande: el honor de ser llamados sus hijos.
el privilegio de estar en su presencia y la recompensa eterna que nos espera en su reino. Mientras el mundo exalta el orgullo y la autosuficiencia, Dios sigue llamando a su pueblo a caminar en humildad, porque solo en la humildad encontramos la verdadera grandeza. En toda la historia de la humanidad, no hay un ejemplo de humildad más grande que el de Jesucristo. Si hay alguien que tenía todo el derecho de exaltarse, de reclamar gloria y honor, era Él. Siendo Dios, teniendo todo el poder y la autoridad sobre el universo, decidió humillarse y venir al mundo en la condición más baja posible. No nació en un palacio, ni en medio del esplendor de los reyes, sino en un humilde pesebre. No buscó ser servido, sino servir. No demandó reconocimiento, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo describe este profundo misterio en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí encontramos una verdad que desafía toda lógica humana. La grandeza de Jesús no se manifestó en una demostración de poder terrenal, sino en su entrega absoluta a la voluntad del Padre. Él no vino a ser servido, sino a servir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, Jesús mismo declara: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Desde el principio de su ministerio, Jesús modeló una vida de humildad. No buscó la aprobación de los hombres, ni usó su poder divino para beneficio personal. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, pudo haber convertido piedras en pan, pudo haberse lanzado desde lo alto del templo para probar su divinidad, pero en cada ocasión eligió la obediencia en lugar del orgullo. Su respuesta en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, fue clara: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los momentos más impactantes de la humildad de Jesús fue cuando lavó los pies de sus discípulos. En la cultura de aquella época, esta era la tarea más baja, reservada para los siervos. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15, Jesús dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta escena es mucho más que un simple acto de servicio. Es una enseñanza profunda sobre el corazón del reino de Dios. Mientras que el mundo busca autoridad y posición, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio. Él, siendo Dios, no tuvo vergüenza de inclinarse ante sus discípulos y mostrarles que el amor verdadero se expresa en actos de entrega. Pero la humildad de Jesús no se limitó a gestos simbólicos. Se manifestó en cada aspecto de su vida. Nunca buscó reconocimiento ni gloria personal. Cuando realizaba milagros, muchas veces pedía que no se lo dijeran a nadie. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 4, después de sanar a un leproso, Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. A diferencia de los líderes religiosos de su tiempo, que buscaban ser honrados y respetados por los hombres, Jesús se enfocó en obedecer al Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38 declara: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La cumbre de su humildad fue la cruz. Jesús, el único ser sin pecado, aceptó la vergüenza, el sufrimiento y la muerte más cruel que existía en aquel tiempo. ¿Pudo haberse defendido?
Pudo haber llamado a legiones de ángeles para que lo rescataran, pero decidió entregarse por amor a la humanidad. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, en el huerto de Getsemaní, oró con agonía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el mayor acto de sumisión que el mundo haya conocido. Jesús no solo enseñó sobre la humildad, sino que la vivió hasta las últimas consecuencias. Su entrega en la cruz fue la expresión máxima de un corazón sometido a la voluntad de Dios. Y, como la Escritura lo declara, Dios exaltó a Jesús por su humildad. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos una ley espiritual poderosa: el que se humilla será exaltado. Jesús descendió hasta lo más bajo, y Dios lo levantó hasta lo más alto. Su gloria no provino de la autoexaltación, sino de su obediencia perfecta. Este principio sigue vigente para nosotros hoy. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesús dice: Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que la verdadera exaltación no viene de la mano del hombre, sino de Dios. Seguir el ejemplo de Jesús implica renunciar al orgullo, dejar de buscar nuestra propia gloria y aprender a depender completamente de Dios. Significa vivir con un corazón dispuesto a servir, a perdonar, a amar sin esperar reconocimiento. Significa elegir el camino de la cruz, confiando en que Dios es quien nos levantará en su tiempo. Jesús nos mostró que la humildad no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Solo aquellos que son humildes pueden recibir la plenitud de la gracia de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, se nos dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas de Jesús significa caminar en humildad cada día. No se trata solo de actos externos, sino de una transformación profunda del corazón. Un corazón sometido a Dios no busca su propia voluntad, sino que se deleita en hacer la voluntad del Padre. Dios sigue buscando hombres y mujeres con corazones dispuestos a humillarse delante de Él. Jesús nos mostró el camino, y ahora nos llama a seguirlo. Su ejemplo es la mayor inspiración para aquellos que desean vivir en verdadera humildad y sumisión a Dios. En el reino de Dios, los principios que rigen la vida espiritual son muy diferentes a los del mundo. Mientras que en la sociedad se nos enseña que para avanzar debemos hacer valer nuestra voz, destacar sobre los demás y asegurarnos de que nuestro nombre sea reconocido, la palabra de Dios nos muestra un camino totalmente opuesto. La verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación, sino en la humildad. Un corazón sometido a Dios es el que recibe su favor, su gracia y sus bendiciones. La humildad es una llave espiritual que abre puertas que nadie puede cerrar. No se trata solo de una actitud de modestia externa, sino de un reconocimiento profundo de nuestra dependencia total de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La expresión pobres en espíritu no se refiere a carencia material, sino a aquellos que reconocen que sin Dios no tienen nada. Son los que entienden que todo lo que poseen, todo lo que son y todo lo que lograrán proviene únicamente de la gracia del Señor. La humildad nos posiciona en un lugar donde podemos recibir las bendiciones del cielo. En la carta de Santiago capítulo 4 versículo 10, la Escritura dice:
Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este versículo nos muestra que el camino hacia la exaltación en Dios no es a través de la autosuficiencia, sino a través de la rendición. Cuando nos humillamos, reconocemos que nuestra vida está en sus manos y nos disponemos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Uno de los pasajes más poderosos que ilustran cómo la humildad abre puertas en el cielo es la parábola del fariseo y el publicano. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos 10 al 14, Jesús relata la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En contraste, el publicano, consciente de su condición, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye la parábola con una verdad poderosa. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos enseña que Dios no se agrada de la justicia propia ni de la soberbia religiosa. No es nuestra apariencia, nuestras obras externas o nuestro conocimiento lo que nos acerca a Él, sino un corazón quebrantado y humilde. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, David declara: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humildad nos permite acceder a la gracia de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto significa que aquellos que confían en sí mismos y en su propia capacidad bloquean las bendiciones que Dios quiere derramar sobre sus vidas. Pero aquellos que se humillan ante Él y reconocen su soberanía encuentran favor y provisión. Un ejemplo claro de cómo la humildad abre puertas en el cielo es la historia del rey Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se nos relata que un gran ejército se levantó contra Judá. Josafat, en lugar de confiar en sus propias estrategias militares, se humilló y buscó el rostro de Dios. En el versículo 12 oró diciendo: Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a ellos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Dios respondió a su oración de humildad, enviando un profeta con un mensaje claro: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Como resultado, Dios peleó la batalla por ellos, y el enemigo fue derrotado sin que el pueblo de Judá tuviera que levantar una sola espada. Este relato nos muestra un principio poderoso. Cuando nos humillamos y buscamos la dirección de Dios, Él pelea nuestras batallas. No necesitamos confiar en nuestra propia capacidad, porque el Señor es quien abre caminos donde no los hay. Otro ejemplo impactante de cómo la humildad abre puertas en el cielo es la vida de Esther. Aunque era reina, no confió en su posición ni en su poder personal. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, antes de ir ante el rey para interceder por su pueblo, dijo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther no actuó con arrogancia ni con una actitud de autosuficiencia. Se humilló delante de Dios, ayunó, buscó su dirección y esperó en Él. Como resultado, Dios abrió las puertas. El corazón del rey fue movido a favor de su pueblo, y la nación judía fue salvada de la destrucción. La humildad también nos abre puertas en nuestra relación con Dios.
En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, el Señor dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no busca grandeza terrenal, riquezas ni títulos. Él busca corazones dispuestos a reconocer su señorío, a depender completamente de Él y a someterse a su voluntad. Cuando un hombre o una mujer se humillan delante del Señor, experimentan su presencia, su dirección y su favor de una manera sobrenatural. Vivir en humildad es vivir con la certeza de que nuestras fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios es infinito. Es confiar en que no se trata de lo que podemos lograr con nuestras propias habilidades, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos a Él. Jesús enseñó que el camino hacia la exaltación en el reino de Dios siempre pasa primero por la humildad. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 29 dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nos sometemos a Dios y aprendemos de Jesús, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Descubrimos que en la humildad hay fuerza, en la rendición hay victoria, y en la dependencia de Dios hay seguridad. Las puertas del cielo no se abren por la arrogancia ni por la autosuficiencia. Se abren cuando un corazón se humilla, se postra delante del Señor y reconoce que sin Él nada podemos hacer. La humildad no es un rasgo que se desarrolla automáticamente, ni una actitud que surge de la noche a la mañana. Es una virtud que se cultiva diariamente a través de una relación profunda con Dios y una disposición constante de someterse a su voluntad. La Biblia nos muestra que la humildad es clave para recibir la gracia del Señor, pero también nos enseña que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, una transformación del corazón. En la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo nos exhorta: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este versículo nos deja claro que la humildad no es algo que simplemente ocurre, sino que es algo que debemos vestirnos, es decir, una actitud que elegimos adoptar cada día. Uno de los primeros pasos para cultivar la humildad es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una persona humilde entiende que su conocimiento, su fuerza y sus logros no son suficientes para dirigir su vida. Solo cuando reconocemos nuestra dependencia total de Dios, podemos caminar en humildad verdadera. Otro aspecto fundamental para desarrollar un corazón humilde es aprender a servir a los demás. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, escogió servir en lugar de ser servido, ¿cuánto más nosotros debemos adoptar esta misma actitud? La humildad se demuestra en cómo tratamos a los demás, en nuestra disposición a ayudar, a escuchar y a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos da una instrucción clara sobre cómo cultivar la humildad en nuestras relaciones. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta enseñanza nos desafía a dejar de lado el egoísmo y a considerar a los demás con honor y respeto. Otro principio clave para desarrollar un corazón humilde
es aceptar la corrección con mansedumbre. Muchas veces, el orgullo nos impide reconocer nuestros errores y aceptar la instrucción de Dios o de otras personas. En el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 1, se nos dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una persona humilde no se ofende cuando es corregida, sino que recibe la corrección con gratitud y la usa para crecer espiritualmente. El rey David es un ejemplo claro de alguien que cultivó la humildad a través de la corrección. A pesar de ser un gran líder y un hombre conforme al corazón de Dios, cuando fue confrontado por el profeta Natán, debido a su pecado, no se justificó ni intentó excusarse. En cambio, se humilló y clamó al Señor por perdón. En el Salmo 51, versículo 17, David expresa un corazón verdaderamente arrepentido. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Otra manera de fortalecer la humildad en nuestra vida es a través de la oración constante. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su dirección. En la segunda carta a los Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios hace una promesa poderosa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La oración es una de las formas más poderosas de humillarnos delante de Dios. Nos ayuda a recordar que no somos autosuficientes, y nos coloca en una postura de rendición total a su voluntad. Además, para cultivar la humildad es fundamental desarrollar una actitud de gratitud. Muchas veces el orgullo nace cuando creemos que hemos logrado todo por nuestra propia capacidad. Sin embargo, la gratitud nos ayuda a recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo hace una pregunta clave: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un corazón agradecido es un corazón humilde. Cuando damos gracias a Dios por cada bendición, por cada oportunidad, por cada día de vida, estamos reconociendo que todo proviene de Él. La gratitud nos protege del orgullo y nos ayuda a vivir con un corazón humilde y sometido. Otra práctica que nos ayuda a crecer en humildad es recordar constantemente el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, Él nos invita a seguir su modelo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando meditamos en la vida de Jesús, en su amor incondicional, en su disposición de servir, en su entrega total al Padre, nuestro corazón se alinea con su carácter. La humildad no se trata solo de lo que hacemos, sino de en quién nos estamos convirtiendo. Finalmente, un aspecto crucial para cultivar la humildad es mantenernos en la palabra de Dios. La Biblia nos corrige, nos enseña y nos moldea. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando nos sumergimos en la Escritura, aprendemos a pensar como Dios piensa, a valorar lo que Él valora y a despojarnos del orgullo que nos aleja de su presencia. Vivir en humildad es un proceso diario. No es algo que se logra una vez y para siempre, sino un camino de transformación continua. Cada día enfrentamos oportunidades para elegir entre el orgullo y la humildad. Podemos decidir confiar en nuestra propia fuerza o depender completamente de Dios. Podemos vivir buscando reconocimiento o buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La humildad es una decisión que cambia nuestra vida. Nos acerca a Dios, nos fortalece, nos da paz y nos posiciona para recibir su gracia. Cuando cultivamos un corazón humilde,
Nos convertimos en instrumentos útiles en las manos del Señor, dispuestos a cumplir su propósito y a reflejar su amor al mundo. La humildad no solo es una virtud que Dios desea en sus hijos, sino que también trae consigo innumerables beneficios espirituales. Es una actitud que transforma nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La Biblia nos enseña que aquellos que caminan en humildad reciben gracia, encuentran paz, crecen en sabiduría y experimentan la cercanía del Señor de una manera especial. Uno de los mayores beneficios de la humildad es que nos acerca a la presencia de Dios. En el libro de Isaías capítulo 57 versículo 15, el Señor dice: «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados». Dios no se deleita en la soberbia ni en el orgullo. Él habita con aquellos que tienen un corazón contrito, que reconocen su necesidad de su gracia y que buscan su voluntad por encima de la propia. La humildad abre las puertas a una relación profunda con Dios, porque nos coloca en una posición donde podemos recibir su dirección y su favor. Otro beneficio fundamental de la humildad es la paz interior. Muchas veces, el orgullo nos llena de ansiedad y nos lleva a una constante lucha por el control. Queremos que todo salga como lo planeamos. Buscamos aprobación, nos preocupamos por nuestra imagen y nos resistimos a depender de Dios. Sin embargo, cuando nos humillamos delante del Señor, encontramos descanso para nuestra alma. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 29, Jesús nos dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad nos libera de la carga de la autosuficiencia. Nos permite confiar en Dios en lugar de vivir con el peso de resolver todo por nuestra propia cuenta. Nos ayuda a descansar en la seguridad de que el Señor tiene el control y que sus planes son mejores que los nuestros. Además, la humildad nos da sabiduría. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 2 se nos dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». Un corazón orgulloso cree que ya lo sabe todo y que no necesita aprender ni recibir consejo. Pero un corazón humilde está dispuesto a escuchar, a aprender y a crecer. La sabiduría comienza cuando reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que necesitamos la guía de Dios. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La humildad nos permite acercarnos al Señor con un corazón dispuesto a recibir su enseñanza y su dirección. Otro beneficio de la humildad es que nos protege de la caída. La Biblia advierte muchas veces sobre el peligro del orgullo. En el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 18, leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo nos hace creer que somos invulnerables, que podemos manejar cualquier situación sin la ayuda de Dios. Nos vuelve ciegos a nuestros propios errores y nos lleva a tomar decisiones impulsadas por la autosuficiencia. Pero la humildad nos mantiene en una actitud de dependencia de Dios, lo que nos protege de tomar caminos equivocados. La humildad también nos permite recibir corrección y crecer espiritualmente. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 11, se nos dice: «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Un corazón humilde no rechaza la corrección, sino que la recibe con gratitud, sabiendo que Dios la usa para moldearnos y perfeccionarnos. Además, la humildad fortalece nuestras relaciones con los demás.
En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3, Pablo nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las relaciones basadas en el orgullo están llenas de conflictos, competencia y división. Pero la humildad nos permite vivir en armonía con los demás, promoviendo la unidad y el amor en la iglesia y en todas nuestras interacciones. Otro gran beneficio de la humildad es que nos posiciona para recibir la exaltación de Dios. En la primera carta de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, se nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nos humillamos delante del Señor, Él es quien nos levanta. La exaltación que proviene de Dios no es como la que ofrece el mundo. No se trata de fama, riquezas o reconocimiento humano, sino de estar en el centro de su voluntad y recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La humildad también nos hace más receptivos a la voz de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Un corazón orgulloso no puede escuchar a Dios porque está lleno de ruido, de autosuficiencia y de pensamientos propios. Pero un corazón humilde está en sintonía con la voz del Señor y es guiado por su Espíritu. Además, la humildad nos hace más efectivos en la obra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11, Jesús dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide por la posición o el poder, sino por la disposición de servir. Dios usa a los humildes para cumplir sus propósitos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Señor llamó a hombres y mujeres que no confiaban en su propia fuerza, sino en su poder. Moisés, Gedeón, David y muchos otros fueron instrumentos en las manos de Dios, porque se humillaron y dependieron de Él. El mayor beneficio de la humildad es que nos prepara para la eternidad. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios tiene un reino preparado para aquellos que caminan en humildad, para aquellos que renuncian al orgullo y viven en sumisión a su voluntad. Mientras el mundo busca grandeza temporal, los que eligen la humildad reciben un galardón eterno. La humildad no solo nos trae beneficios en esta vida, sino que nos posiciona para recibir la herencia que Dios ha preparado para sus hijos. Nos permite vivir en paz, en gracia y en comunión con el Señor, experimentando su amor y su presencia en cada paso del camino. El camino de la humildad no es fácil. Va en contra de la naturaleza humana, que constantemente busca reconocimiento, poder y autosuficiencia. Sin embargo, la Biblia nos muestra que un corazón sometido a Dios es un corazón que encuentra favor, paz y propósito. La humildad no es una carga, sino una llave que abre las puertas del cielo y nos permite caminar en la plenitud de la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios honra a los humildes y resiste a los soberbios. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia nos separa de Dios, nos endurece el corazón y nos ciega a su dirección. Pero la humildad nos acerca a su presencia, nos permite recibir su corrección y nos posiciona para ser usados por Él de manera poderosa. Un claro ejemplo de la recompensa de un corazón sometido es la vida del rey David. Aunque cometió errores, siempre mostró un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios. En el Salmo 51, versículo 17, escribió: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Este versículo refleja una verdad profunda. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a rendirse ante Él. Otro gran ejemplo es la historia de José. Vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, José pudo haber desarrollado resentimiento y orgullo. Sin embargo, mantuvo un corazón humilde, confiando en Dios en todo momento. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 16, cuando el faraón le pidió que interpretara su sueño, José respondió: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». En lugar de atribuirse la gloria, reconoció que toda sabiduría y poder venían de Dios. Como resultado, el Señor lo exaltó y lo puso en una posición de autoridad en Egipto. La recompensa de un corazón sometido no siempre es inmediata, pero es segura. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, se nos exhorta: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La exaltación que proviene de Dios no es temporal ni superficial, sino eterna y perfecta. La mayor demostración de este principio se ve en la vida de Jesús. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 8 al 11, se nos dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Él mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este principio no solo se aplica en la eternidad, sino también en nuestra vida diaria. Cuando vivimos con un corazón humilde y sometido a Dios, experimentamos su dirección y su protección. En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 33, leemos: «El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad». Antes de que llegue la honra, debe haber humildad. Vivir en humildad significa reconocer que no tenemos el control de nuestra vida, sino que Dios es quien guía nuestros pasos. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, el profeta declara: «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Un corazón sometido es aquel que deja de luchar por su propia voluntad y se rinde completamente a la voluntad de Dios. La humildad también nos permite vivir en libertad. Muchas veces, el orgullo nos llena de ansiedad, de comparación con los demás y de un deseo constante de reconocimiento. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, encontramos descanso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, Jesús nos invita: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Dios honra a los que viven en humildad. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, el Señor dice: «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». No importa cuán talentoso, exitoso o fuerte sea alguien, si no tiene humildad, no podrá experimentar la plenitud de la gracia de Dios. La humildad nos abre las puertas del cielo porque nos permite vivir en dependencia total de Dios. Nos libra del engaño del orgullo, nos da sabiduría, nos permite recibir corrección, nos mantiene en paz y nos prepara para la exaltación que viene de parte del Señor. Dios sigue buscando corazones que estén dispuestos a someterse completamente a Él. Personas que no busquen su propia gloria, sino que vivan para reflejar su luz en el mundo. Un corazón humilde
no es aquel que se menosprecia, sino aquel que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es depende de Dios. Las recompensas de la humildad no se limitan a esta vida, sino que trascienden a la eternidad. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La humildad no solo nos lleva a caminar en bendición aquí en la tierra, sino que nos prepara para el reino venidero. Vivir con un corazón sometido es la mejor decisión que podemos tomar. Es el camino que nos acerca a Dios, que nos permite experimentar su gracia y que nos lleva a recibir su recompensa eterna. Un corazón humilde es un corazón que refleja a Cristo y que está listo para recibir todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.